Guillermo León Valencia financió personalmente la violencia en Colombia. Cuidado, la historia es más compleja y precisamente por eso vale la pena contarla. En 1962, Guillermo León Valencia llegó a la presidencia de Colombia, prometiendo pacificar un país todavía marcado por la violencia. Pero su gobierno tomó una decisión fundamental: fortalecer la respuesta militar del Estado. En plena Guerra Fría, Colombia recibió apoyo y asesoría de Estados Unidos para combatir lo que entonces se consideraba la amenaza comunista. De ese contexto surgió el Plan Lazo, una estrategia que combinaba operaciones militares, inteligencia y acciones cívico-militares. El objetivo era recuperar territorios donde el Estado tenía una presencia muy débil. Uno de esos lugares era Marquetalia. Allí existía una comunidad campesina armada, vinculada a las autodefensas comunistas y dirigida, entre otros, por Manuel Marulanda Vélez. En 1964 comenzó la Operación Soberanía. El ejército avanzó sobre Marquetalia. Los campesinos armados se retiraron hacia las montañas. Y aquí ocurre uno de los momentos decisivos de nuestra historia. Aquellos grupos de autodefensa comenzaron a transformarse en una organización guerrillera. 2 años después, en 1966, sería oficialmente conocido como las FARC. Pero hay otro hecho todavía más polémico. El 24 de diciembre de 1965, durante el gobierno de Valencia, fue expedido el decreto 3398. La norma permitió organizar mecanismos de defensa civil y contempló la participación de civiles en tareas relacionadas con la defensa nacional. En ese momento, el objetivo declarado era combatir la subversión y apoyar al Estado. Pero la historia no terminó ahí. En 1968, el contenido del decreto fue incorporado a la legislación permanente mediante la Ley 48. Décadas después, ese marco jurídico sería señalado como uno de los antecedentes legales de las estructuras de autodefensa que terminarían evolucionando hacia fenómenos paramilitares. Y aquí debemos hacer una precisión. No existía evidencia histórica suficiente para afirmar que Guillermo León Valencia financiara personalmente los grupos paramilitares que aparecieron décadas después. Eso sería ir más allá de las pruebas, pero tampoco podemos ignorar las decisiones tomadas durante su gobierno, porque una cosa es decir, Valencia creó personalmente el paramilitarismo, y otra muy diferente es preguntar qué políticas de Estado fueron adoptadas durante su gobierno y qué consecuencias tuvieron posteriormente. Esa segunda pregunta sí pertenece a la historia. Marquetalia tampoco debe contarse como una historia donde solamente existía un lado. Para el Estado se trataba de recuperar la soberanía sobre territorios considerados focos de subversión. Para los campesinos comunistas se trataba de defender comunidades que habían surgido en medio de décadas de violencia política y abandono estatal. Y para los historiadores, aquel choque fue uno de los momentos que ayudaron a transformar la violencia rural de los años 50 en el conflicto armado que Colombia viviría durante las siguientes décadas. Por eso, cuando hablamos de Guillermo León Valencia, la pregunta no debería ser simplemente ¿fue responsable de toda la violencia? La pregunta histórica es mucho más incómoda. ¿Qué decisiones tomó el Estado colombiano entre 1962 y 1966? ¿Y cómo contribuyeron esas decisiones a transformar el conflicto? Porque la historia de Colombia no comenzó con las FARC, pero tampoco podemos entender el surgimiento de las FARC sin mirar lo ocurrido antes de 1966. Y tampoco podemos comprender el posterior paramilitarismo sin estudiar las políticas de autodefensas y contrainsurgencia que se construyeron décadas antes. La historia no necesita héroes perfectos ni villanos absolutos. Necesita documentos, necesita contexto y sobre todo necesita que nos atrevamos a hacer preguntas incómodas, porque lo que ocurrió en Colombia no apareció de la nada, fue acumulándose decisión tras decisión hasta convertirse en una guerra que todavía estamos intentando comprender. Sígueme para más historias como esta.